buenas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Estudiantes por Fuera. Mi nombre es Janine Mi nombre es Lucía y somos estudiantes de psicología. y el día de hoy tenemos una invitada muy especial desde Chile que se llama Jessica Lee. Un gusto tenerte aquí el día de hoy. Hola, yo soy estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ok, ella es, como dije, de Chile, pero está aquí en Guadalajara en un intercambio. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre feminicidios en Latinoamérica. Pero antes de entrar en el caso que vamos a hablar el día de hoy, me gustaría recordar, o para todos aquellos que no sepan, lo que es feminicidio. Esto lo entendemos como la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Así lo tipifica nuestro sistema penal aquí en México y es la máxima violencia en contra de una mujer. También esto aplica en otros países de Latinoamérica, pero sí. Sí, pero justo, o sea, en México, literal, esta es la definición del gobierno de México, pero pues nos interesa saber cómo es en Chile, si es similar, si tiene sus diferencias, así que cuéntanos, Yescari. En Chile sí es diferente porque la tipificación de feminicidio está sujeta a condiciones. O sea, únicamente se califica un delito como tal si es que hay una relación íntima entre el agresor y la víctima. O sea, si es una expareja, si es una pareja, si es un familiar o si es un amigo. Si fuese un delito que bajo la definición del Estado de México, contaría como feminicidio, sin esa relación previa no califica. Se tomaría entonces nomás como homicidio. Ajá, de hecho hay un debate vigente del tema porque las feministas en Chile comprenden que el feminicidio responde a una violencia estructural y que simplemente las mujeres solamente estamos expuestas a esa violencia. Ya. Ok, yo no sabía esto. Yo pensé que era más, bueno, que la tipificación como un código penal se lleva más allá, pero es bueno saberlo también para el caso que vamos a tocar, porque sé que nos trajiste un caso específico, también nosotros le hicimos un poquito de investigación sobre él, pero platícanos tú, ¿de qué trata? Sí, traje el caso de psicópata de alto hospicio en la región de Iquique, que Alto Hospicio es un lugar de esa región del norte eh, fronteriza. Y pues desde el 1999 hasta el 2001 desaparecieron 14 adolescentes que luego se dieron cuenta que habían sido asesinadas por Julio Pérez Silva, quien está condenado a una pena de previsidio perpetuo tras consumar 14 homicidios, uno frustrado y dos cargos de violación. Ya, y qué importante mencionar esto, ¿no? De las fronteras, porque aquí en México como que las fronteras siempre son peligrosas o zonas marginadas, y pues en Chile igual, ¿no? Sí, de hecho, precisamente esto es súper relevante para cómo se construyó el caso y cómo sacaron las autoridades adelante la investigación, porque la mayoría de la narrativa fue que se trataba de personas pobres, ¿no? De personas marginadas, de personas de repente que tenían como el acceso a la droga, a la pasta base específicamente, muy cerca y esto les añade como un tinte sospechoso a su desaparición. Se les cataloga como, no como víctimas. De hecho, la hipótesis inicial de la investigación tiene un tinte discriminatorio, pues muchas autoridades salieron a declarar que las adolescentes habrían abandonado su hogar por voluntad propia, ya por una serie de factores ligados a la pobreza, y una serie de carabineros también indicaba literalmente que las adolescentes estaban en ciudades vecinas o países vecinos prostituyéndose. Sí, y siento que es súper importante hablar de esto porque, o sea, también los casos siento que muchas veces se les toma menos importancia, ¿no? En este caso había como el tema, pues, de que se podían,
imaginar que muchas personas eran drogadictas, muchas de las chavas desaparecidas, pero qué importante que, o sea, siento que es mencionar que las familias pusieron de su parte para buscarlas, para buscar ayudas, pusieron demanda y todo esto, pero como el gobierno ya tenía su teoría inicial, literal no les tomó importancia, ¿no? O sea, siento que esto es súper clave para la investigación. Precisamente fue un caso que en su momento llamó bastante la atención, porque sí, las familias estaban constantemente demandando a las autoridades de repente que juntaran las desapariciones, señalaban ciertas similitudes en los testimonios, pero ya el Estado tenía un imaginario sobre cómo iban a ser las víctimas. De hecho, el prefecto de Carabineros, Iván Bustamante, declaró públicamente que Alto Hospicio constituía un grupo de perdedores, una población espontánea y forzosa ante la pobreza y la falta de afecto. Para las adolescentes, huir de sus casas se presenta como una especie de solución. Básicamente ya estaba esta predisposición de criminalización de las mismas víctimas, ¿no? No había un- una disposición a brindarles justicia, a verlas como sujetas de derechos. Y esto se vio aún más legitimizado cuando particularmente una de las víctimas, Laura Zoila Enríquez, eh, la policía fue a inspeccionar su casa, la encontró deshabitada, encontraron sin embargo, su ropa interior, pero encontraron papelillos de pasta base, entonces, que justificó aún más esta visión de que las desaparecidas eran drogadictas y acentuaron la supuesta cercanía que podrían tener a muchos hombres. Justo ahorita que hablas de estas declaraciones que hizo la autoridad me parecieron muy fuertes, ¿no? O sea, me pareció muy fuerte cómo se expresan y cómo dan esto al público. Por ejemplo, tengo aquí al subsecretario del Interior de ese momento, Jorge Burgos, y cito, los primeros antecedentes indican que hay por lo menos dos casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono, producto de situaciones personales que tienen que ver con su mala relación con los padres y violencia familiar. Entonces, creo que sí se le da mucho en este caso, como por el lado muy sexual, ¿no? Como la sexualización a la mujer automática, muy rodeada a sus cuerpos y muy rodeada al contexto social y familiar, ¿no? O sea, hablan mucho dentro de estas declaraciones de cómo su contexto social y familiar y pues su contexto sexual también influye en el que se hayan ido. No, siento que no nunca mencionan el hecho de que hayan desaparecido, sino del que se hayan ido. Siempre hacen esa, como esa distinción, ¿no? Y siento que es muy importante recalcarla. Claro, precisamente se intentó retratar este lugar como la Pampa del Terror y las víctimas conformaban un grupo vulnerable socialmente y por lo mismo su sexualidad y su origen las hacía objeto de sospecha más que objeto de protección. Sí, pues también está esta hipótesis que pues, o sea, el caso no se derivó hasta que hubo una sobreviviente a los ataques, ¿no? O sea, hasta que llegó el punto de que ella tuvo que sobrevivir al ataque para poder ir y dar su testimonio y que se tomaran en serio todas las demás demandas que se habían puesto previamente. Claro, o sea, cuando Yvonne Angulo, de 16 años, sobrevivió, pues el asesino las tiraba a una fosa y pensó que ella estaba muerta. Y de ahí, con las contusiones, las fracturas hacia su cuerpo, se arrastró hasta la carretera y pudo llegar al hospital, declarar y cambiar totalmente el foco con el que las autoridades estaban llevando a cabo la investigación. Vale, justo ahorita que estamos, o sea, como ya teniendo todos los datos, me parece impactante cómo se le quita este valor a las víctimas, ¿no? Cómo les quitan pues intentan convertirlas en sospechosas, creo que lo mencionabas hace rato, esa definición,
que intentan convertirlas en sospechosas. Eres parte de este crimen, ¿no? Cuando no, o sea, soy víctima de, no soy parte de. Es como muy impactante cómo le quitan ese lado humano, ¿no? Y cómo las denigran de esa manera. Entonces, Claro, o sea, acuñando a un término que se popularizó en los 90 de el buena víctima y mala víctima, sobre todo si estamos hablando de crímenes que tienen una justificación de género detrás, una justificación machista, misógena, patriarcal, pues al tratarse de mujeres que no clasista. estaban en el área privada, doméstica, mujeres que no de bien, pues se criminaliza su historia y se pasan por alto datos como similitudes en las declaraciones. En todas las declaraciones se mencionaba un auto blanco. Todas las estudiantes desaparecían camino a su colegio. Todas eran del mismo establecimiento educacional y pese a las demandas de los familiares constantes de que cambiaran el foco, desde que buscaran algún responsable en la desaparición, y que juntaran las investigaciones en un solo tribunal, pues se hizo caso omiso. Me gustaría hacer un comentario aquí del hecho que se está viendo este cruce de situaciones que creo que no hemos mencionado. Ahorita que mencionas todo este lado patriarcal, todo este lado de contextos, también creo que el hecho de que sea mujer y que esté en una zona de Chile, a lo que nos cuentas un poquito tú, que no que tal cual sea marginada, pero que se le ha dado este contexto, se le ha dado este título, le quite valor a, todavía más valor, ¿no? O sea, como que a la víctima se le quita el valor por ser mujer, por estar en este contexto familiar, por estar en este contexto, bla, bla, y aparte, sobre todo eso, por el contexto económico, ¿no? Entonces, cómo eso hace muchísima barrera en que un proceso judicial se lleve de manera correcta, ¿no? Porque hay declaraciones muy, muy fuertes de no importancia, de vil no importancia, de no tener. De una criminalización total. Exacto, justo. Sí, y qué fuerte y qué político y qué opresivo, ¿no? O sea, que aunque sea una víctima y sea una persona, por el hecho de estar, ni siquiera sabemos si estaba consumiendo drogas, estaba cerca de drogas o había drogas en el lugar, por el hecho de todo esto y el peso que tiene este tema, o sea, se le quita completamente el hecho de que sea víctima y también se le quita todavía más el hecho de que es persona. Ajá, Justo. claro, o sea, Dale, dale. todo esto arrastró a que de repente los padres llevasen una búsqueda autónoma de sus propias hijas. O sea, hay una declaración de un padre que durante el periodo de investigación buscaba el cuerpo de su hija en basureros, en hospitales. Otra madre que supo que encontraron la mochila de su hija, fue al lugar donde la encontraron y encontró la ropa interior de su hija. Y aún así, la policía, la autoridad, no estuvo dispuesto a cambiar la narrativa de esta investigación de estas adolescentes que desaparecieron, que secuestraron realmente, hasta que llegó una sobreviviente que había sido abusada, que había sido golpeada, que vivió de suerte. Hola, aquí hacemos una pequeña interrupción solo para recordarles algunos avisos y algunas invitaciones de cosas o eventos que va a haber en el ITESO. Para empezar, es súper importante que recuerden hacer su evaluación a los profes. Tienen hasta el 18 de noviembre para hacerlo y es de gran importancia que no se les olvide, ¿ok? Porque ocupamos la retroalimentación a los profes. Se puede hacer en la página de iae.iteso.mx, que no se les olvide. Pasamos con las invitaciones, recordándoles que este 10 de noviembre a las 10 a.m. habrá un domingo Ignacio en el auditorio M2, disfrutando de diferentes actividades. Va a estar variado, va a estar padre para que acudan. Por último, no te pierdas el seminario de Día Cero del Agua, diferentes conferencias con expertos en el intento de concientizar a las personas y darle relevancia al tema. Se dará en los lugares de los auditorios M1, M2, M3 el día 11 de noviembre a partir de las 9:30.
para que chequen todas las conferencias, todos los ponentes, va a estar interesante. Y uno más, la doctora Alejandra Guillén en ITESO, el día 13 de noviembre, va a tener el conversatorio Jalisco, reclutamiento forzado y desapariciones. Va a ser a las 9 a.m. en el auditorio D2 para que vayan. Y ahora sí, vamos a continuar con la plática porque está muy bueno el tema. Esperamos sigan escuchando. Bye bye. Esto que ahorita que mencionas como lo público, o sea, me hace pensar mucho de cómo la mujer es percibida, ¿no? O sea, como que siento que los espacios y todo están como hechos para que la mujer esté en lo privado, o sea, literal, privada, encerrada, sola, o sea, como que muy individual, muy escondido. Y justo cuando las mujeres trascendemos como de lo privado a lo público, cómo la connotación es muy fuerte, o sea, cómo hay tantas opiniones, cómo hay tanta connotación negativa, cuando una mujer sale de las expectativas, se puede ver como de forma negativa, ¿no? O sea, como se nos espera estar en lo privado, se nos espera estar encerradas y al momento de estar en lo público, pues chance y causa como esta incomodidad, ¿no? Y da esta percepción como negativa. Como incluso esta misma criminalización, por lo que tú mencionas, es un obstáculo más al acceso de la justicia, de no solamente de los adolescentes que desaparecieron, sino que de sus propias familias, de sus padres. Claro, claro. O sea, y también me pongo a pensar mucho como en esta parte de la sociedad y del gobierno, ¿no? O sea, siento que justo con lo público y todo esto, o sea, como que el gobierno específicamente, o sea, me voy a estar enfocando, pero no que el gobierno sea lo público, siento que en vez de cuestionarse, ¿no? O sea, ¿qué está fallando en el sistema? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué está sucediendo para que personas lleguen a ser privadas de su libertad? O sea, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando aquí? En vez de buscar por ahí o cuestionarse cosas, es más bien como vamos a buscar una solución momentánea. Y muchas veces esa solución momentánea es mera, o sea, literal, solución Ataque. momentánea, o sea, de verdad no funciona, es una solución que falla, o sea, muchas veces, o sea, como en el caso de Chile, que el feminicidio se tiene que dar por una relación, o sea, tiene que haber una relación previa. Siento que esa es una falla, ¿no? Ujú. Aquí lo aterrizo un poquito con lo que dices, en también regresando un poco a las declaraciones que se dieron sobre este caso, que no recuerdo muy bien la cita, pero alguien mencionó la palabra tenemos que decir que los vamos a ayudar. Como se me hace muy fuerte, ¿no? Siento que eso es un claro ejemplo, aterrizándolo un poquito a lo que dices. Pues claro, o sea, esta, Ya. Ok. y específicamente esta resistencia del gobierno, de las autoridades, de levantar mecanismos específicos, de reconocer el feminicidio, pues nos priva de levantar estrategias para que esto se impida, para que no, al no reconocer los patrones, simplemente estamos dejando que esto siga sucediendo. Claro, y creo que esto me recuerda muchísimo como para aterrizarlo un poco en que sucede mucho, ¿no? En todos lados, o sea, hablando de Latinoamérica como lo estábamos hablando en el podcast, aquí en México me recuerda muchísimo al caso de las desaparecidas de Juárez. Estas niñas, como un poquito de contexto, estas niñas que fueron desaparecidas durante muchísimo tiempo, durante múltiples sujetos que creyeron que esto estaba bien, que esto era normal, que no me van a cachar, y que está como en el mismo contexto, ¿no? Como en una zona fronteriza, una zona marginada, una zona de drogadicción, de prostitución, etcétera. Y cómo esto da la interseccionalidad perfecta para que todavía se le dé menos importancia y lo releguen más, ¿no? Y haya estas barreras para que no haya, o para que exista más bien una negligencia judicial. Solo se criminaliza, y no solo se criminaliza a mujeres que están en contextos de vulnerabilidad, sino que en el 2018 también hubo un caso de Fernanda Maciel,
que era una mujer cualquiera de ciudad, de, con su familia, que estaba embarazada, y la prensa también, la cobertura de su caso también se caracterizó por este tipo, se definió por este tipo de mala víctima, ¿no? Sí, no, o sea, a mí se me hace súper, súper, súper fuerte porque de verdad como mujeres se nos quita todo, o sea, se nos quita oportunidades de hacer cosas, así como de no hacer cosas, ¿no? O sea, se nos quita la oportunidad de que incluso ya sin vida tengamos justicia, ¿no? O sea, siento que es la falla más grande, no nomás del nivel, o sea, del sistema judicial de Chile ni el de México, siento que del mundo, ¿no? O sea, ya sacándolo un poquito de Latinoamérica, pero, o sea, siento que es una falla a nivel mundial, ¿no? Y se me hace súper fuerte. Y sí, ¿no? Yo creo que como a nosotras, como nuevas generaciones, y no nomás a nosotras, a nosotros y a nosotres nos toca cuestionarnos toda esta parte. Pues sí, siento que ya está como muy repetitivo, pero ¿de qué está pasando y por qué está pasando? O sea, ¿y qué podemos hacer para cambiar? O sea, para que deje de pasar todo esto. Y pues con toda esta plática que hemos tenido, siento que es importante platicarla, o sea, es importante tenerla, es importante hablarla, pero también siento que es importante cuestionarnos, ¿no? O sea, no nomás, o sea, tirar al gobierno y ya, o sea, cuestionarnos nosotros, nosotras aquí en este podcast. O sea, nosotros y nosotres de todo el mundo, siento que nos toca cuestionarnos el por qué pasa, el cómo pasa, cómo sigue pasando, así todos insultados, y qué podemos hacer para que deje de pasar, ¿no? O sea, siento que es súper importante esta parte de no nomás decir, o sea, también hacer cositas como para cambiar toda esta parte. Y pues ya para cerrar, los invitamos a que pues, se cuestionen todo esto ustedes, o sea, ahí en casita, se cuestionen lo mismo que nosotros nos cuestionamos. eh, y pues ya, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Los queremos mucho y los veremos en nuestro próximo podcast. Me encanta. Sí, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a ti, Yoscari, y por esta gran conversación que tuvimos el día de hoy. Expandimos muchísimo y me encantó. Muchas gracias a ustedes, son conversaciones que me parecen necesarias tener y publicar. Muchas gracias, los esperamos prontamente. Bye. Bye. Bye.